Yo creeré, en tu propósito caminaré, aún en la oscuridad del mundo. Tu espíritu siempre me guiará, aunque el mundo diga que estoy loco, aunque vaya contra la corriente, aunque piensen que soy diferente, no me moveré, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. Confío en aquel que me dijo, difícil el camino, pero yo soy tu paz. Creo en la promesa que has dado, aunque sí se ha tardado, tú la cumplirás. Porque no hay nada que me separe, ya tú lo has dicho y así será. Aunque no vea, todo conoces, eres mi guía, tú mi compás. Es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor, es por fe. Que dice el débil fuerte soy, es por fe. Que hay esperanza en una vida mejor. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ti creeré. No es por vista, esto es por fe. Yo en ti confiaré, yo en ¿Crees que existe un amor que es verdaderamente paciente y bondadoso? ¿Que siempre protege y confía? ¿Que siempre espera y persevera? Un amor que no lleva un registro de errores. Un amor que nunca falla o te defrauda. Hay un amor que te abraza y le da color a tu mundo. Es real, tangible. Es un amor que realmente existe. Jesús mostró este amor cuando dio su vida por nosotros. Incluso cuando nos quedamos cortos, Él nos ama incondicionalmente. El verdadero amor se encuentra en Jesús. Amamos porque Él nos amó primero. Los varones tienen un tiempo de oración legendaria por Zoom los miércoles a las 5 a.m. Consulta el ID de conexión. Te animamos a nuestro tiempo de oración a favor de nuestra iglesia, todos los miércoles a las 18:30. Únete a nuestros grupos de amistad todos los jueves a las 7:30 p.m. Consúltanos la ubicación, son 3 en la ciudad. Ven y disfruta de oración al aire libre en la Loma de Guayabillas todos los sábados a las 6 a.m. Levantemos un clamor por las familias de Ibarra. El grupo de amistad de adolescentes Life tiene su tiempo los días sábados en la tarde. Únete a este tiempo con tus amigos. Bueno, qué gusto que hayan venido, ¿sí? Hace 8 días tuvimos un tiempo poderoso de la presencia del Señor. Y el mes de febrero nosotros habíamos hablado de un detox, ¿verdad? De un detox de lo que es el amor, de desintoxicar nuestra alma, nuestra vida, nuestra fe. Y este mes de marzo es el mes de las mujeres, ¿verdad? Entonces vamos a ver sobre mujeres de influencia o influencers. Mi esposo me dice, ¿por qué pusiste influencers? Le digo, sí, porque hoy en la actualidad tú subes a Instagram o subes a Facebook y empiezas a hacer de influencia, ¿verdad? Para la sociedad a nivel mundial. Eso es lo bonito de la tecnología, que si tú quieres hacer algo, tú no solo influencias a la gente que está a tu alrededor, sino que influencias al mundo entero. Amén.
Entonces estaba analizando yo muchas mujeres, porque el Señor puso nombres de mujeres en la palabra de Dios para que sean de influencia sobre nuestras vidas, ¿sí? Eso no quiere decir que somos feministas, porque vamos a hablar de mujeres, sino porque el Señor usa tanto a hombres como a mujeres para dar testimonios y para que tú puedas transformar tu vida a través de los ejemplos que el Señor ha puesto en la palabra de Dios. Y esta vez escogí a Rahab. ¿Sí? Dice que es una mujer de fe, una mujer que cambió su historia, ¿sí? El Señor siempre va a querer cambiar tu historia, el Señor siempre va a querer cambiar desde el sitio en donde tú estás y llevarte hacia un sitio mejor, porque el Señor te ama y porque el Señor quiere lo mejor para tu vida. Vamos a la palabra del Señor en Josué 2, podemos poner ahí en la pantalla, vamos a leer todo el capítulo 2 y dice: entonces José, hijo de Nun, envió secretamente desde Sítima a 2 espías diciéndole: vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: algunos hombres de los israelitas han visto aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y respondió: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcancen. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Pero hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es arriba en los cielos y es abajo en la tierra. Ahora pues júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura, de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces ella los hizo bajar con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la misma muralla. Rahab les dijo: vayan a la región montañosa, no sea que los perseguidores los encuentren. Escóndase ahí por 3 días hasta que los perseguidores regresen, entonces pueden seguir su camino. Los hombres le dijeron: nosotros quedamos libres de este juramento que nos ha hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata en la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa de tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres, pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió, ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Los espías se fueron y llegaron a la región montañosa. Ahí permanecieron por 3 días hasta que los perseguidores regresaron. Los perseguidores los habían buscado por todo el camino, pero no los habían encontrado. Entonces los 2 hombres regresaron y bajaron de la región montañosa y pasaron y vieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todo lo que había acontecido.
¿sí? Es la historia de Rahab y unos 2 espías. Cuando Josué toma el mando, porque Moisés dice que ya había llegado su tiempo de ir a la presencia del Señor, y el que le iba a suceder en el comando, se puede decir, del pueblo de Israel era Josué. Y Josué entonces toma ese mando y quiere seguir conquistando, así como lo hizo Moisés, y dice que esta vez mandó a 2 espías. Y vemos aquí que quería conquistar primeramente Jericó, porque en la palabra de Dios dice, pero anda especialmente a Jericó. Sí, quería conquistar el pueblo de Jericó. Y aquí encontramos a una prostituta, ¿sí? Una prostituta, ella era muy conocida en su pueblo por su oficio, ¿sí? Era una mujer que quizá tenía una pésima reputación dentro de su pueblo, ¿sí? Una mujer quizá con una autoestima baja por la condición como ella vivía. Una mujer quizás sin esperanza, ¿sí? Una mujer que de pronto estaba atemorizada, asustada, porque ya había escuchado que van a conquistar ese pueblo y escuchaba que van a morir todo el pueblo, y aún en medio de lo que ella estaba viviendo, de la desesperación, de la preocupación, aún creo que ella quería vivir, porque todos queremos vivir, ¿verdad? ¿Cuántos aquí que en el 2020 hubo pandemia, ustedes decían, yo quiero morir? Ninguno, ¿verdad? Todos decíamos, hay pandemia, es a nivel mundial, pero yo quiero vivir, ¿sí? Yo pienso que hay alguien todopoderoso que puede restaurar mi vida, que puede salvarme aún estando en medio de la pandemia. Entonces yo creo que era una mujer que de pronto también tenía sueños, así como nosotros tenemos sueños, ¿sí? Todos tenemos sueños para conquistar algo, para salir algo, para hacer cosas por mi profesión, por cosas que quiero alcanzar en mi vida. Y quizá esta mujer, a pesar de la condición, también tenía sueños, también quería salir de donde estaba, porque quizá no sabemos por qué ella llegó a ese momento de ser la mujer, la prostituta del pueblo, la conocida por su reputación, pero yo creo que ella también estaba luchando por salir de ese lugar, ¿sí? Quizás soñaba con tener un hogar, sí, así como muchos cuando somos solteros y queremos luego formar un hogar. Quizá en medio de todo eso ella también pensaba formar un hogar, y quizá parecía tan distante, tan alejado. Quizá ella necesitaba tener fe, porque acuérdense que había escuchado de un Dios que había vencido anteriormente del pueblo de Israel, ¿sí? Y resulta que esta mujer, aún en medio de todo el entorno que le rodeaba, quería salir adelante, ¿sí? Pero sabe que el Señor a veces, eso pasa con nosotros, ¿sí? A veces estamos como que sin rumbo, estamos quizás desubicados en la vida, estamos quizá queriendo salir de un atascón de nuestra vida, porque todos tenemos a veces altos y bajos en la vida, y a veces tenemos esperanza, pero nuevamente cuando queremos tener esperanza viene alguien, o simplemente el enemigo pone en tu mente y nuevamente quieres quedarte estancado, y eso es lo que le pasaba a esta mujer. Pero ¿saben qué? Dios, vamos a ver algunos puntos. Dice, Dios quiere ubicarte en el propósito planeado para ti, ¿sí? Hay ocasiones que tú simplemente estás pasando en la vida y llega un momento donde dices, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Para qué está mi vida? ¿Para qué yo sirvo? ¿Para qué Dios me hizo nacer? ¿Sí? A veces decimos, no, mejor no hubiera nacido para tener esta vida que ahora tengo. Pero sabes que el Señor siempre va a querer ubicarte en el propósito planeado para ti. Y en la palabra de Dios dice ahí, dice que Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitima a 2 espías diciéndole, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó, que es donde vivía Rahab. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Yo creo que Rahab se enteró que había unos espías, ¿sí? Yo no sé si ustedes alguna vez hacen un sorteo, está la lotería y dicen, ojalá me gane, pero yo nunca voy a ganar, porque ¿quién va a fijarse en mí, o quién me va a escoger a mí? Porque a veces nosotros mismos nos echamos tierra a nosotros y no nos valorizamos como Dios nos está valorizando. Pero mira, como decía, Dios quiere ubicarte en el propósito planeado para ti, pero el Señor, oh sorpresa, ¿sí?, hace que los 2 espías entren en la casa de esa prostituta, ¿sí? Quizá había más gente que hubiera dicho, ojalá vengan los espías para yo saber qué es lo que planean, pero no, el Señor, cuando quiere ubicarte en el propósito, el Señor envía a personas o envía circunstancias, pero el Señor trata de rescatarte a ti para ubicarte en el propósito, porque el Señor es así. Entonces resulta que entró a su casa y Rahab, ¿sí?,
Y Rahab no desaprovechó la oportunidad de hacerles entrar a estos espías, ¿sí? No desaprovechó la oportunidad de atenderles, ¿sí? No desaprovechó la oportunidad de que ellos le dieran buenas noticias quizá a su vida. O quizá simplemente abrió porque de pronto era buena hospedadora, o porque quizá fueron a esa casa porque todo el mundo sabía que ahí llega alguien y ella abre las puertas, ¿sí? Quizá pensó hasta que eran unos clientes, ¿sí? No sabemos, pero ellos entraron ahí. Y cuando tú estás en la vida que yo decía, de pronto desubicado, y el Señor ya estaba planeando el propósito, quizá ese momento el Señor ya dijo, aquí se va a cumplir lo que yo quiero hacer con Rahab, aunque ella no lo sepa. Me acuerdo en el 2003, en esta semana, yo vi una foto. Una de mis hijas ya viajó a otro país a estudiar y había dejado una foto ahí en la que estamos mi esposo, mis hijas eran pequeñas en el 2003 y yo. Y dije, wow, cómo ha pasado el tiempo, y esta foto dónde había estado, y veo al otro lado la fecha, decía 5 de abril del 2003, que es más o menos la fecha en que nosotros entramos a la iglesia. Entonces alguien nos invitó, entonces ahí está el Señor ubicándonos en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y nos habíamos tomado y les veíamos, o sea, bebés, de una de 2 años, 3 meses, y la otra de 5 años. Y tú vas a una iglesia y ves a una pareja joven, o como cuando alguien viene aquí a jovencitos, o alguien, y tú, o sea, simplemente lo recibes, pero no sabes el propósito planeado del Señor para esa vida, ¿sí? Y quizás nosotros entramos porque teníamos un vacío, queríamos ver algo más de lo que la vida nos puede bendecir, y entramos a la iglesia y empezamos a conocer de Dios, y el Señor nos estaba ubicando en el propósito, aunque nosotros no lo sepamos, ¿sí? Y quizá el Señor hoy te está ubicando a ti en el propósito, quizá no te das cuenta, pero el Señor quiere trabajar en ese propósito. Quizá tú digas, no, es que el Señor no me va a tomar en cuenta. Quizá tú digas, no, es que ¿qué se van a fijar en mí? Es que yo, ¿cómo voy a estar aquí adelante? De hecho, cuando nosotros entramos ni siquiera pensábamos estar aquí arriba como ahora estamos, sino simplemente saber de lo que el Señor tiene para nuestras vidas y cómo el Señor nos puede bendecir. Pero en ese momento el Señor ya preparó el propósito, y eso es lo que pasa aquí con Rahab. El Señor estaba ya preparando o ubicándose en el propósito que Dios tenía para esta mujer, ¿sí? Sin que ella se diera cuenta. ¿Listo? Vamos al segundo punto, que dice, a pesar de que era una mujer, ¿sí? Con un oficio no muy agradable, ella dice que reconocía la autoridad que Dios tenía sobre el pueblo de Israel. Sabía de un Dios que hace cosas extraordinarias, ¿sí? Y en su palabra dice, y dijo a los hombres, sé que el Señor les ha dado esta tierra y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, ¿sí? Conocía, había escuchado de lo que el Señor es capaz de hacer por bendecir a su pueblo cuando iba a las conquistas, ¿sí? Y salían victoriosos. Entonces este pueblo solo escuchó que ya venían 2 espías y que querían atacar al pueblo de Jericó para ser conquistado por los israelitas, y dice que todos se acobardaron porque saben que el Señor siempre va a trabajar en la vida de nosotros. Cuando nosotros, antes de venir a la iglesia, me acuerdo que mi esposo su jefe le compartía de la palabra de Dios. Él creo que él ya le había hablado tanto del Señor que ya había conquistado su corazón y quería conocer de ese Dios, ¿sí? Ese Dios que hace cosas maravillosas en la vida de las personas, ese Dios que hace milagros, ese Dios que transforma tu vida, ese Dios que cambia tus pensamientos que te rodean, donde tú te desenvuelves, a un pensamiento más superior que el Señor quiere para ti. Y quizá ella pasó lo mismo, ¿sí? Había escuchado de eso, y ella en el fondo quería ese vacío que a veces tenemos antes de conocer al Señor, para que mi vida sea transformada o mi vida sea completa. Dice, porque hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto, dice, nos acobardamos, y no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes. Miren cómo reconocía, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella conocía que hay un Dios todopoderoso. No era parte del pueblo de Israel,
pero sabía que hay un Dios que hace grandes cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Miren, y ella, al reconocer la autoridad, ¿sí? Al saber que el pueblo estaba atemorizado, porque yo creo que ella también estaba muy atemorizada porque iba a perder la vida, ¿sí? Sin importar la condición que ella estaba viviendo, ella valoraba su vida y ella quería vivir, quería seguir viviendo. Y al reconocer la autoridad, yo creo que estos hombres reconocieron que ella estaba con esas ganas de vivir. Ellos reconocieron, estos espías reconocieron de que ella quería salir adelante aún en esa condición. Y quizá estos espías fueron el instrumento que el Señor usó para que ella siga con el propósito. Pero saben que el Señor es así. El Señor es así, o sea, utiliza personas, utiliza circunstancias. La primera vez que yo fui a un grupo, antes de ir a la iglesia, fui a un grupo en casa, me invitaron a mí. Y me acuerdo que tuvimos un accidente. Bueno, yo tuve un accidente con la esposa del jefe de mi esposo, que fue la que me invitó, y sus niñas. Y una de ellas fue la que más herida salió. Entonces para mí decía, o sea, no puedo creer, o sea, si estoy haciendo las cosas de Dios, si me estoy queriendo involucrar y me pasa esto. Entonces a veces el Señor usa circunstancias quizá devastadoras, pero el Señor te está poniendo en el propósito en el cual Él quiere que tú sigas caminando el resto de tus días. Y esta mujer tenía esta situación tan grave, no sabemos por qué fue, ¿sí? La necesidad o alguien lo involucró, pero ella no estaba en la mejor etapa de su vida, porque ser una prostituta en ese tiempo era muy duro. Pero cuando tú reconoces lo que Dios quiere hacer en tu vida o te hace falta algo, yo a mi esposo le decía, teníamos un buen matrimonio, ¿sí? Teníamos casa, teníamos carro, mi esposo tenía un buen trabajo, trabajaba en un banco, nuestra economía era perfecta, teníamos 2 preciosas hijas, o sea, ¿qué más podíamos pedir? Lo que habíamos anhelado cuando uno forma un hogar. Pero siempre había ese vacío, ese algo que hace falta que llene mi corazón, ese algo que no sé qué es, pero algo hace falta para que me complete totalmente lo que yo estoy viviendo cuando en esa época. Y esto es lo que le pasaba a Rahab, ¿sí? Quizá no era la mejor condición, quizás sí obtenía los recursos financieros, sí podía sostener a su familia, pero había ese algo que hacía falta. Y ella ya había escuchado de un Dios de Israel que hacía grandes cosas, y es lo que a nosotros nos pasaba cuando a mi esposo le comentaban de Dios. Yo al inicio me oponía y le decía, no, es que tú estás mal, es que yo soy católica, es que, y empezábamos a debatir, pero sin embargo ese vacío en mí seguía. Y entonces él me seguía compartiendo y empieza esa inquietud de que quiero conocer, o sea, de ese Dios que dicen que hace milagros, de ese Dios que hace grandes cosas. Y fue por eso que fuimos a ese grupo en casa, porque había esa necesidad de llenar ese vacío que está en tu corazón para que tú estés completo. Y esto es lo que pasaba a ella, reconoció la autoridad y por lo tanto quería saber algo más, ¿sí? Y esos 2 espías le acercaban a ese Dios para ver qué es lo que puede hacer en su vida, ¿sí? Para ver cómo le puede sacar. Entonces reconoció la autoridad de Dios. Luego el siguiente punto dice, discierne el tiempo de la bendición, dice. Ahora pues, júrame por el Señor, ya que les he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres dijeron, nuestra vida responderá por las de ustedes si no revelan nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Yo creo que ella aprovechó esa oportunidad de hospedar a los espías, ¿sí?, para salvar su vida. Pero ¿sabe qué? Parece latina, visto que cuando alguien aquí da algo, usted dice, no, es que también para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, empezamos a pedir para todos, ¿verdad? O cuando usted va a la casa de alguien y le dice, toma, llevará este platito, y usted dice, no tienes por si acaso para mi hermano, para mi papá, ¿sí? Entonces ella empezó a pedir la bendición, sí, para mi padre, para mi madre, para mis hermanos, para mi familia. Ella aprendió a discernir el tiempo de la bendición. Ella dijo, ya que entraron a mi casa, ¿sí?, y yo puedo sacar ventaja de esto, y yo puedo salvar a mi familia, bendecir a mi familia, pues yo no voy a dejar escapar, ¿sí?
Si a ti se te presenta la oportunidad de encontrar la bendición y sabes que viene de parte del Señor, o sea, no la sueltes. Yo me acuerdo que después del accidente yo no quería volver a la iglesia. Definitivamente decía mi esposo, yo no quiero saber de iglesias cristianas, eso no es para mí. Si quieres ve tú a la iglesia, pero conmigo no cuentes. Y yo no quería, pero me acuerdo que mi esposo me rogaba, me imploraba. Me acuerdo un domingo nos enojamos porque él se había cambiado, estaba listo, y yo le dije que no me iba y estaba en la cama. Y los jefes nos habían ido a la casa para retirarnos y llevarnos a la iglesia porque mi carro estaba chocado, entonces estaba en la mecánica. Y me acuerdo que él me rogaba y me decía, no me hagas quedar mal, es mi jefe, por favor, por mi jefe. Y así, me rogaba. Y yo me acuerdo que fui con mala gana porque le decía, después de lo que me pasó, yo no puedo ir a una iglesia cristiana, le decía, porque Dios me está castigando. Y me acuerdo que fui de mala gana por no hacerle quedar mal a mi esposo, así como cuando hacemos cosas por apariencias. Y fuimos, y me acuerdo que entré en la iglesia y, o sea, fue algo mágico, se puede decir. Entramos, nos trataron bien. Escuché la palabra de Dios, lo que el predicador daba, el pastor daba, y yo ya tenía relación con la esposa del jefe. Y le había contado muchas cosas y decía, ella le chismeó todo al pastor porque lo que hoy vengo a escuchar, el pastor me está diciendo, es una chismosa, decía, o sea, ¿sí? Y no estás discerniendo el tiempo de la bendición que Dios tiene para ti, pero al final es el mismo Espíritu Santo hablando a tu vida. Y nos trataron tan bien, el Señor habló a mi vida. Fui al siguiente domingo y otra vez hablaba cosas supuestamente de mi vida que yo le había contado. Dije, no, esto sí ya no, decía yo. No le vuelvo a contar nada de lo que me pasa en vida porque ella es una chismosa, ¿sí? O ella es una chismosa o él es un brujo, decía yo, sí, porque sabe lo que está pasando en mi vida. Y me acuerdo que dejé un tiempo de contarle mis cosas y el pastor seguía diciendo cosas que nos está pasando, ¿no? A través de la palabra de Dios. Luego entendí que es el Espíritu Santo quien está hablando a tu vida, ¿sí? Para que tú seas transformado, para que tú cambies. Y me acuerdo que a partir de ahí nunca más dejamos la iglesia. Y entonces entendí que ese tiempo era un tiempo de bendición que el Señor quería darnos a nosotros, ¿sí? Como familia. Es lo que pasó aquí con Rahab. Ella no quería desaprovechar la bendición, ¿sí? Y resulta que los espías solo iban a estar un rato y luego tenían que salir porque tenían que dar el reporte de cómo está la seguridad del pueblo de Jericó para que luego pueda ser conquistada. Y ella no quiso desaprovechar, era poco tiempo el que iban a estar los espías, ¿sí? Y ella empezó a decir, me imagino que decía, aquí o agarro la bendición o me arriesgo, sí, porque se arriesgó a decirles a los espías, oigan, me pueden salvar, oigan, yo les traté bien, sí, yo quiero que ustedes también me traten bien. Si es que van a venir a conquistar aquí este pueblo, por favor no nos hagan daño a nosotros porque yo les traté bien a ustedes. Y se arriesgó a pedir, sí, que les protegieran para que salvaran su vida, la de su madre y su padre. ¿Sí? Es lo que hace el Señor. Cuando el Señor, ¿sí? O cuando tú disciernes el tiempo de tu bendición, no te bendice solo a ti. La bendición cae sobre, si eres casado, sobre tu esposa, tu esposo, sobre tus hijos, si eres soltero, sobre tus hermanos, tu familia, ¿sí? La bendición no es solo para ti porque la bendición empieza a fluir hacia los que te rodean. Y eso es lo que hizo esta mujer, ¿sí? Aquí ella no estuvo pensando, ay, es que yo soy una ramera. Capaz que si le digo, me han de decir, ay, ¿qué te pasa? Tú eres una ramera, ni te voy a bendecir. Pero sabes que el Señor, ¿sí? Lo que está mirando es tu corazón. Y el Señor dice que Él dio la vida no solo por uno, Él dio la vida por todos en la cruz. Y por lo tanto el Señor se va a fijar en cada persona de este mundo, ¿sí? Quizás nosotros como humanos juzgamos a las personas, pero Dios no. Dios ya tiene planeado un propósito para esa persona y el Señor no se va a quedar quieto para alcanzar a que esa persona alcance el propósito. El siguiente punto dice, obedece las instrucciones, ¿sí? Obedece las instrucciones. Los hombres le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón con hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza y quedaremos libres.
pero la sangre que cualquiera que esté en la casa contigo cae sobre nuestras cabezas y si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Rahab respondió: conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió, ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata de la ventana. ¿Sí? Ella obedeció y siguió las instrucciones exactamente como le habían dicho los espías. ¿Sí? Ella anhelaba, ¿sí? Ella creo que empezó a tener esa chispita de fe, empezaba a creer en ese Dios de los israelitas, empezaba a creer de que Dios le puede salvar, ¿sí? Así nos pasa a nosotros. Yo me acuerdo que ya empezamos a conocer de la palabra de Dios. Y sí, o sea, leíamos la palabra de Dios y a veces decíamos: uy, esto está bien difícil hacerlo, porque el Señor te manda esto, porque el Señor pule un área de tu vida y luego lees otra porción de la palabra y ahora el Señor te dice: ahora te toca, tengo que trabajar en esta área de tu vida, ¿sí? Y a veces las bendiciones del Señor no llegan a nuestras vidas porque tú no estás obedeciendo, porque tú te tardas, porque tú te distraes en otras cosas y no quieres obedecer en las instrucciones que el Señor te da a través de su palabra. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos retardando la bendición de Dios para tu vida. Cuando alguien te da instrucciones, o sea, síguela, ¿sí? Pero como somos los latinos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han comprado electrodomésticos o un equipo de sonido o un celular? Y ustedes nunca leen las instrucciones, sino que empiezan a investigar y dicen: uy, le desconfiguré. ¿Viste? Sí, eso pasa a veces con el Señor. El Señor te está dando la palabra y te está dando las instrucciones y tú a veces te vas por los lados, pero no vas hacia la fuente, que es la palabra del Señor. Entonces, si tú quieres hallar bendición, pues tú ve a la fuente, que es la palabra de Dios, que es la que te instruye y la que te dirige. Esta mujer fue obediente, ¿sí? Esta mujer obedeció exactamente lo que le habían dicho los espías, ¿sí? Y eso te lleva a que alcances la bendición. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando el Señor hable a través del Espíritu Santo a tu vida, puede ser a veces en la alabanza, puede ser a veces cuando estás orando, leyendo la palabra, o a veces el Señor usa personas y a veces ni siquiera que conocen de Cristo. El Señor también te habla. Entonces tú tienes que aprender a obedecer y a obedecer lo que el Espíritu Santo está diciendo a tu vida. El Señor te va a hablar de muchas maneras, si es que tú estás obedeciendo las instrucciones que el Señor te está dando. Y esta mujer lo hizo así, ¿sí? Ella estaba segura. Y si no estaba segura, lo que ella decía es: si lo intento, si no lo intento voy a morir. Y si lo intento quizá, pero puede. Hay la estadística y la probabilidad de que no muera mi familia, pero lo voy a hacer, porque siempre hay un caminito o una esperanza para cada uno de nosotros. El siguiente, lo último dice el propósito cumplido, ¿sí? El Señor cumplió el propósito. Dice que cuando atacaron, eso ya pueden irse a la palabra de Dios en Josué 3 y continúa la lectura. Dice que fue conquistado el pueblo de Jericó, ¿sí? Y que se hizo como habían dicho los espías. Ella tenía el cordón escarlata, ¿se acuerda? Ahí ubicado en la puerta. Y como nadie salió, porque en las instrucciones le decía: si alguien de tu casa sale al patio y mientras estamos atacando muere en el patio, pues yo ya no tengo nada que ver. Pero si alguien de nosotros les ataca a los de tu casa, dentro de tu casa, entonces ahí sí es nuestra responsabilidad. Pero como ellos obedecieron las instrucciones mientras el pueblo era conquistado, esa mujer y esa familia fueron libres de la muerte que en ese momento hubo, ¿sí? Y verán que yo sé que vivía en la muralla, es decir, ni siquiera vivía dentro del pueblo, sino en la muralla afuerita, porque como era la despreciada del pueblo. Pero sabes que el Señor no mira la condición en la que tú estás. El Señor lo único que quiere es cumplir el propósito planeado para ti. El Señor lo que quiere es que tú seas levantado, ¿sí? Tú puedes decir: o sea, a mí nunca bueno me ha pasado en la vida, ¿sí? A mí nadie me ha elogiado, a mí nadie me ha reconocido, pero sabes que el Señor ya te vio desde el vientre de tu madre, ¿sí? El Señor ya tiene grandes cosas para ti y algo planeado. Si el Señor puede hacer con alguien con una vida así, tan
tan dura, cuanto más con nosotros. Y el Señor te tiene aquí porque sí, el Señor quiere levantarte y cumplir el propósito, ¿sí? Y saben que cuando ella salva su vida, ¿sí? Porque gracias a lo que ella hizo, a lo que fue intencional, a lo que fue aprendiendo más de Dios, ella dice que vivió entre el pueblo de Israel, ¿sí? Y saben que cuál era el propósito tan grande que Dios tenía a través de esta mujer. Y usted pensaría, wow, no hubiera creído que eso pase con ella. Dice que ella vivió entre el pueblo de Israel y resulta que ella, algunos de sus descendientes fueron David y Jesús, ¿sí? Entonces Dios tiene planeado todo, ¿sí? Nuestro rompecabezas de nuestra vida Él ya tiene planeado y Él usa las circunstancias para que ese propósito se cumpla. Y así podemos ver que ella fue redimida, ¿sí? De todo pecado, ¿sí? Ella fue redimida de la vida que tenía para tener otra vida, porque luego sí formó un hogar. Y luego de sus descendientes vino David y también vino Jesús, que es nuestro Salvador. Entonces, si tú te has mirado quizá con baja autoestima, si tú te has mirado como que, bueno, soy uno más de la ciudad de Ibarra, ¿sí? Pues no lo hagas, porque el Señor tiene algo grande para tu vida, ¿sí? El Señor quiere levantarte, el Señor quiere llevarte a otro nivel, el Señor quiere cumplir los propósitos en tu vida. El Señor quiere que tú seas alguien especial e importante, porque Él ya te creó así. Nosotros seguíamos asistiendo a la iglesia. Nosotros empezamos trabajando con niños primero fuimos servidores como los de Chalequito Azul, ¿sí? Luego fuimos trabajando con niños siempre. O sea, creo que el Señor te enamora cuando tú realmente decides servir al Señor. El Señor conquista tu corazón, te enamora y tú decides servirle al Señor, porque has recibido a ese vacío que antes había. El Señor llenó y estás completo en tu vida y empiezas tú a servir al Señor, porque dice que debemos dar de gracias lo que de gracias recibimos. Empezamos a trabajar con niños con una alegría inmensa. Trabajamos juntas, nuestras niñas eran pequeñas, pasaron años sirviendo con los niños y siempre buscábamos lo mejor de servirle al Señor. Y eso es lo más bonito, que cuando el Señor te llama a servirle, tú empiezas a encontrar ese gozo especial que antes no habías tenido, cuando quizá estaba tu hogar bien formado con todos los recursos, pero siempre ese vacío lo llena el Señor. Y empezábamos a compartir los miércoles, y luego como que el Señor te va llevando hacia ese propósito que tenía. Y como les decía, mientras veía esa foto de dos jovencitos, en ese tiempo teníamos 29 años, le decía a mi esposo, mira qué delgaditos que hemos ido, mira mi niña qué pequeña. Y le daba gracias al Señor, porque el Señor hace eso, ¿sí? Nosotros vivíamos en Quito, pero por cosas de la vida regresamos a Ibarra. No estaba planeado regresar a Ibarra, pero creo que el Señor tenía ese propósito de encontrarnos en el camino. Y quizás lo que hizo el Señor contigo, mientras tú caminabas de lo más tranquilo, el Señor interrumpe tus pasos para decirte, hey, no vayas más por aquí, ven para acá, porque yo tengo algo especial para tu vida. Yo sé que no va a ser fácil, te dice el Señor, pero vas a encontrar esa bendición que yo ya tenía preparado para ti. Y miraba esa foto y decía, wow, o sea, no puedo creer que esa pareja jovencita con niños pequeños que entró un día a la iglesia, hoy estén al frente de una congregación. Y daba gracias al Señor, porque cuando tú eres obediente y cuando tú te agarras con todas las fuerzas del Señor, el Señor te va subiendo de nivel y el Señor te va a poner en lugares donde nunca tú antes hubieras imaginado. Yo subirme acá era muy vergonzoso para mí. Sí, cuando me tocaba danzar enfrente de los niños al inicio me daba mucha vergüenza. Dice, yo no puedo saltar, y el Señor mismo te va dando esa capacidad, ¿sí?, de llegar al propósito y de que tú lo cumplas. Entonces el Señor ha hecho muchas cosas, ¿sí?, quizá en tu vida y tú no te has dado cuenta, pero el Señor te quiere llevar mucho más, ¿sí? Si lo hizo con una mujer que quizá un pueblo la despreciaba por la condición en la que ella trabajaba y vivía, cuánto más el Señor va a hacer con cada uno de nosotros, para que tú seas levantado en esta ciudad, para que tú seas una luz en esta ciudad, para que tú seas ese carbón encendido en esta ciudad, para que tú puedas experimentar lo que Dios tiene para tu vida y para que tú también puedas encontrar ese propósito, ¿sí? Una vez que ya nosotros seguimos yendo a la iglesia, ese vacío que les decía, o sea, fue llenado, y para mí era súper especial, ¿sí? Servirle al Señor,
conocer de Él, aprender cada vez más de Él, ¿sí? Y ahora es especial porque podemos compartir a más personas desde aquí, desde donde nosotros estamos. Entonces esta mujer, yo creo, después de lo que pasó, su fe fue aumentada, empezó a creer en el Dios de Israel, empezó a creer en sus promesas, empezó a ver su palabra, y ¿saben qué? Se hizo parte del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tú eres cuando tú aceptas a Cristo? Tú eres un hijo adoptado del Señor. Amén.